Apreciadas y apreciados estudiantes, tengan todos ustedes una muy buena semana. El día de hoy vamos a tratar el tema de las comisiones de la verdad, un tema doloroso, un tema complejo, un tema bastante difícil en la historia reciente de nuestro país, en especial con la entrega del informe final por parte de esta Comisión de la Verdad encabezada por el sacerdote Francisco de la Rúa y su equipo interdisciplinar y asimismo intercultural en el cual hacen este ejercicio para reconstruir las historias y reivindicar las memorias de todos y cada uno de quienes estuvieron inmersos dentro del proceso de conflicto armado en el país. Muy bien, en ese sentido, este video tiene como objetivo desarrollar una reconstrucción histórica bastante breve y sucinta respecto de este proceso de consolidación de la Comisión de la Verdad y las comisiones de la verdad que han existido en el mundo, para posterior a ello plantear el escenario de la Comisión de la Verdad de Colombia, ¿cierto? Y cuáles son sus horizontes misionales, visionales y cuáles son sus objetivos, cuáles han sido sus objetivos, para luego escuchar de las palabras del propio Francisco de la Rúa lo que él considera que debe ser la Comisión de la Verdad y poder entender cuáles son las dimensiones de este esfuerzo, no solamente académico, sino un esfuerzo de justicia social. Muy bien, ¿para qué se construyen las comisiones de la verdad? Las comisiones de la verdad en el mundo se empiezan a construir como un esfuerzo para desvelar violaciones a los derechos humanos, tanto de índole estatal como de organismos por fuera del Estado, no estatales. ¿Sí? Se busca que estas historias busquen ayudar a resolver conflictos, es decir, diferencias por medios no violentos. De igual manera, estas comisiones de la verdad buscan explicar procesos de dictaduras, guerras civiles, ¿cierto? Y desapariciones de personas. Este es un asunto fundamental, el asunto de los desaparecidos. ¿Qué sucedió con los desaparecidos? Este es uno de los factores fundamentales dentro de una comisión de verdad. ¿Vale? Entonces, así las cosas, las comisiones de la verdad analizan las situaciones de guerra, las situaciones de dictadura, todas estas situaciones para generar escenarios de reencuentro, ¿cierto? Reconocimiento, ¿sí? Reconocimiento no solamente de víctimas, sino también de victimarios, ¿sí? Y que pueda existir un verdadero escenario de reconciliación, ¿sí? Perdón, reconciliación, reparación y no repetición. En este orden de ideas, la Comisión de la Verdad, la primera en existir no fue la Comisión de la Verdad colombiana. La primera Comisión de la Verdad constituida de forma estatal en el planeta aparece en 1974 en Uganda, posterior a todo este proceso brutal, prosaico de guerra civil que sufrieron en este territorio. Era una comisión denominada Comisión de Investigación sobre las Desapariciones. Y como su nombre lo indica, las investigaciones estaban directamente relacionadas y enfocadas estrictamente a conocer el paradero de los múltiples desaparecidos durante los procesos de guerra en Uganda. Por eso les decía que este asunto de las desapariciones son tan importantes dentro de este escenario de la Comisión de la Verdad. Ahora bien, también en el Congo, ¿cierto? Y en otros países africanos empiezan a aparecer comisiones de la verdad, cuya función fundamental es desvelar la suerte de los desaparecidos. Ahora bien, en América Latina, ¿sí? El primer intento aparece en Bolivia en 1982, también denominada Comisión de Investigación sobre Desapariciones. ¿Sí? En este sentido, también, al igual que en Uganda, ¿sí? Esta comisión busca generar investigaciones que puedan arrojar información, datos respecto a los desaparecidos en dinámicas de violencia y de guerra. Posterior a ello, en Argentina, durante el gobierno de Raúl Alfonsín en 1983, se funda también una comisión, ya denominada también de la verdad, con su informe llamado Nunca Más, ¿sí? En el cual se
además de hacer un rastreo histórico y una reconstrucción de las memorias de quienes sufrieron la violencia, es un documento que asigna responsabilidades jurídicas, ¿sí? Legales y jurídicas, a los victimarios y a los actores de la guerra en los procesos de violencia en Argentina. Esto es fundamental porque aquí las comisiones de la verdad, si bien ya lo tenían, pero ya digamos que de una forma oficial y directamente en el papel, adquieren una connotación eminentemente política. ¿Sí? Las comisiones de la verdad tienen una dimensionalidad política, ¿sí? Que es algo de lo que critica actualmente, por ejemplo, el partido de oposición al gobierno colombiano, diciendo que la comisión de la verdad es un ejercicio politizado. Desde luego que es politizado, ¿sí? No puede no ser politizado, como no puede ser 100% objetivo. Si bien la Comisión de la Verdad en Colombia busca establecer unas bases que permita escuchar y reconocer a todos los rostros del conflicto, ¿cierto? Igual tiene que aparecer responsabilidades, ¿cierto? Y se tienen que asumir esas mismas responsabilidades desde el marco jurídico. Muy bien, posteriormente en Chile surge la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Este fue un ejercicio fundamental, importantísimo en Chile, ya que brinda las condiciones para saber qué sucede con los desaparecidos de la dictadura de Augusto Pinochet, ¿cierto? Y de igual manera genera las condiciones ya de un escenario de perdón y reconciliación. Entonces miremos que las distintas comisiones de la verdad es como si fueran recogiendo distintos aprendizajes o como si cada una de las comisiones de la verdad estuviera aportando algo, ¿cierto? Único a los ejercicios posteriores, ¿cierto? En Uganda, ¿cierto? Y en Bolivia, desaparecidos, ¿cierto? En Argentina ya es la verdad y las responsabilidades jurídicas. En Chile ya entra todo el asunto de la reconciliación. Muy bien, ahora vamos a hablar del caso colombiano. ¿Qué es la Comisión de la Verdad? La Comisión de la Verdad surge a partir de los acuerdos con las FARC en el año 2017, ¿cierto? Es un ente que se busca que o se buscaba que tuviese una duración de 3 años y que presentara un informe final, cuyas características son que el equipo que construya estos informes sea un equipo intercultural e interdisciplinar, es decir, personas de distintas disciplinas del saber y personas que pertenezcan a la enorme diversidad cultural colombiana. ¿Cierto? Teniendo como misión ser una entidad de Estado que busca el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno, que satisfagan el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, promover el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia en los territorios y contribuya a sentar las bases para la no repetición, mediante un proceso de participación amplio y plural de una paz estable y duradera. ¿Sí? Entonces, miren lo interesante, ¿sí? En su aspecto misional, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver el aspecto visional. La Comisión de la Verdad parece que estuviera recogiendo los aprendizajes de todas las comisiones de la verdad anteriores, nuestra Comisión de la Verdad colombiana. ¿Sí? Porque no es solamente el esclarecimiento de hechos, no es solamente el saber qué sucede con los desaparecidos de la guerra, no se limita únicamente a asignar responsabilidades civiles y jurídicas, incluso éticas y morales, a los distintos rostros de la violencia en Colombia y a generar un escenario de reconciliación, sino que también es un escenario para la reconciliación, la reparación y la no repetición en un escenario de construcción de paz estable y duradera. De ahí su lema de si tenemos memoria, es decir, si tenemos verdad, tenemos memoria. Visión. Al término del periodo de actividades de la Comisión de la Verdad, los aprendizajes en el proceso y su informe final serán apropiados por los colombianos y colombianas, permitiendo que el esclarecimiento de la verdad se posicione durante un largo plazo en la agenda política territorial nacional e internacional como un requerimiento esencial para la consolidación de la paz. No puede existir paz en un escenario donde solamente se reivindica la memoria de los victimarios. ¿Sí? No puede existir paz en un escenario de estos.
¿sí? No puede existir paz donde las memorias son silenciadas, acalladas e incluso eliminadas. Yo siempre he dicho que la paz no es solamente la ausencia de violencia, sino la presencia de justicias. En este caso, la Comisión de la Verdad aporta una justicia social, desde el reconocimiento y reivindicación de todos los que han vivido la guerra, sin importar si son víctimas o victimarios. En este sentido, la Comisión de la Verdad tiene tres objetivos fundamentales. El primero es contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, de acuerdo con los elementos del mandato, y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto armado, de tal forma que promueva un entendimiento compartido en la sociedad de los aspectos menos conocidos del conflicto, como el impacto en los niños, niñas y adolescentes y la violencia basada en género, entre otros. ¿Sí? Entonces miren cómo este escenario de la Comisión de la Verdad es como darle voz a quienes históricamente no han tenido voz. Es una suerte de historia de los silenciados. Si se quiere, es una genealogía Foucaultiana de quienes no tienen historia. Entonces es un escenario en extremo interesante y asimismo reivindicatorio. Segundo objetivo, promover y contribuir al reconocimiento. Eso significa el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y ciudadanas que vieron sus derechos vulnerados y como sujetos políticos de importancia para la transformación del país. El reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas por parte de todos quienes de manera directa e indirecta participaron en el conflicto, como una contribución a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Y en general el reconocimiento de toda la sociedad de ese legado de violaciones e infracciones como algo que merece el rechazo de todos y que no debe ni se puede repetir. ¿Sí? Como decía el mismo sacerdote Francisco de la Rúa, a la Comisión de la Verdad le importa saber cuántos muertos, le importa saber en qué condiciones fueron los muertos. Lo que no le importa a la Comisión de la Verdad es quién es el muerto. Si el muerto es un guerrillero, si el muerto es un militar, si el muerto es un policía, si el muerto es una mujer, si el muerto es un integrante de las comunidades LGTBIQ+, si el muerto es un niño o es una niña. Todos los muertos cuentan y tienen valor en Colombia para la Comisión de la Verdad. Y esto es muy importante, ¿sí? Porque elimina esa suerte de jerarquía respecto de quién vive y quién muere en la guerra y cómo la sociedad colombiana ha llegado como a validar las muertes de ciertas personas como válidas respecto de otras, cuando la vida humana es un elemento consustancial a cualquier persona, es constitucional. En ese sentido, todas las vidas tienen igual valor. Y por último, promover la convivencia en los territorios, en el entendido de que la convivencia no consiste en el simple compartir de un mismo espacio social y político, sino en la creación de un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de conflictos y la construcción de la más amplia cultura del respeto y de la democracia. En este sentido, la Comisión de la Verdad busca contribuir a un escenario de paz, busca a que la paz sea duradera y que la paz tenga una continuidad en la agenda política colombiana. Esa es la dimensión política de la Comisión de la Verdad, ¿sí? No solamente el asignar responsabilidades, sino el contribuir a una paz y que esa paz y que el reconocimiento y reivindicación de la verdad frente a la guerra en Colombia sea parte de la agenda política del gobierno, de sea quien fuere que esté en el gobierno en ese momento. ¿Sí? La Comisión de la Verdad no es un ente gubernamental, es un ente externo al gobierno y tiene total autonomía. Pero basta de escucharme a mí. En este momento vamos a ver cuáles son las características de la Comisión de la Verdad en un interesante y explicativo video. En el marco del acuerdo del Teatro Colón firmado entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP, se decidió crear la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Decreto Ley 588 de abril 2017.
La Comisión de la Verdad es un ente autónomo, estatal y no gubernamental con vigencia de 3 años a partir de noviembre de 2018. Está compuesta por 11 comisionados, hombres y mujeres de diferentes etnias y profesiones, elegidos en convocatoria pública. El objetivo principal de la comisión es escuchar muchas voces, en especial las de las víctimas, para construir un relato colectivo que narre el conflicto armado interno y en el que todas y todos nos podamos encontrar. La misión de la comisión comprende: 1. El esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el conflicto y el análisis de lo sucedido desde los diferentes contextos sociohistóricos. 2. El reconocimiento del conflicto armado interno por parte de la sociedad, de las víctimas en su dignidad y derechos, de responsabilidades por parte de los actores directos o indirectos del conflicto armado, de la resistencia y la resiliencia de comunidades en medio del conflicto. 3. Promover la convivencia entre iguales, diferentes y opuestos. 4. Trabajar en pro de la transformación de la sociedad hacia la no repetición. La comisión se enfocará en las comunidades más vulneradas e históricamente silenciadas, como las mujeres y las personas de sexualidad diversa, las niñas, los niños y los jóvenes, los adultos mayores y las personas en condición de discapacidad, los indígenas, los afrocolombianos, palenqueros y raizales, la comunidad rom y además los campesinos. La comisión trabajará además con un enfoque psicosocial para evitar hacer daño a las víctimas. Para cumplir sus objetivos, la comisión desplegará sus tareas desde los territorios para entender mejor las dinámicas del conflicto y escuchará a las víctimas de desplazamiento, incluso en el exilio. Valorará la dimensión cultural de cada comunidad y aprovechará sus capacidades de expresión artística para ayudarlas a superar el conflicto. Para llegar a toda la sociedad, la comisión implementará estrategias de difusión, sensibilización y movilización social a través de la pedagogía, la comunicación y de una participación ciudadana pluralista y equilibrada. Todo ello enfocado al mismo horizonte: la no repetición. Las tareas fundamentales serán: 1. Escuchar. La comisión tiene el deber de escuchar a quienes han estado directa o indirectamente involucrados en el conflicto. Primero a las víctimas, pero también a los responsables de los hechos, los testigos, así como a los sectores que se vieron envueltos voluntaria o involuntariamente en la violencia. 2. Contrastar y comprender. Luego del proceso de escucha plural, la comisión se dedicará a contrastar lo dicho por esas voces con fuentes fiables y verificables. Podrá pedir información y datos a cualquier institución, incluida la información reservada del Estado. Deberá articularse y colaborar con las otras entidades del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz, a la cual no entregará información. 3. Construir un informe final. No habrá un relato único sobre el conflicto en Colombia. El informe será una recopilación de historias que suman distintos relatos y que mostrará los matices producto de la variedad de perspectivas y dinámicas. Expondrá un análisis de las causas del conflicto. Será escrito, pero también adoptará otras formas para acercarse a los diferentes públicos y culturas de nuestro país. El mandato de la comisión resumido en 5 grandes puntos. 1. Esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, enfocándose en casos y responsabilidades colectivas y mostrando los impactos producidos en quienes más sufrieron, incluidos los combatientes y sus familias. 2. Explicar las causas que dieron origen al conflicto armado y su prolongación. Esto incluye identificar la actuación de los grupos, las instituciones o los sectores que participaron en él y los patrones de actuación. 3. Poner especial atención en los daños causados al ejercicio político y a la democracia. 4. Profundizar en el análisis de los fenómenos tan complejos como el paramilitarismo, el despojo de tierras y el narcotráfico. 5. Mostrar las acciones positivas realizadas por las comunidades y las instituciones para afrontar los impactos del conflicto. La Comisión de la Verdad es un ente de rango constitucional
Acto Legislativo 01-2016. Como pudimos ver, aquí nos presentan todas las características respecto de la Comisión de la Verdad. ¿Sí? A partir de allí, debemos entender la importancia de la Comisión de la Verdad y su potencial educativo. ¿Sí? Veo la polémica respecto a que las escuelas abracen la verdad, y así se llamó el intento, y ese esfuerzo que hicieron las instituciones educativas públicas y algunas privadas en el país para adoptar los informes de la Comisión de la Verdad y aplicarlo a los escenarios educativos, y cómo fue criticado como un escenario sesgado, ¿cierto? Un escenario sesgado y un escenario politizado, ¿vale? Eh, Como dice una de nuestras compañeras del área de fundamentación, la profesora Karen, frente a los derechos humanos se es radical y ya está, ¿sí? Es decir, en cuestión de derechos humanos, de violación de derechos humanos, no hay matices. O es o no se es. O se violan los derechos humanos o se respetan los derechos humanos, ¿sí? Hay que ser radical respecto a ello, y eso debe ser un horizonte ético y moral que todo colombiano debe tener. Muy bien, entonces para cerrar este corto video, vamos a escuchar al sacerdote Francisco de la Rúa con su perspectiva respecto de la reivindicación de la memoria de las víctimas durante el conflicto armado. Para nosotros lo que está en juego es un problema mucho más profundo que lo que se plantea en la controversia política, que es perfectamente legítima en un país. Eso es la democracia. Esto lo vamos a hacer, no importa quién sea el presidente. Y por eso, para nosotros el problema no es el problema político, es el problema de nosotros como seres humanos. Eso es lo que está en juego. Lo que está en juego no es quién gobierne, sino... me acuerdo cuando los premios Nobel estuvieron aquí, vinieron 11 premios Nobel, ¿ustedes recuerdan? Claro. Y el mensaje básico de ellos fue decirnos: por favor, entiendan que esto no es un problema de quién sea el presidente de la República, ni quién es. El problema es de ustedes, colombianos. Ustedes son los que tienen que establecer las condiciones de la reconciliación, de la construcción de la paz. Y si ustedes no lo hacen, no hay gobierno que valga, ¿verdad? No, nadie lo podrá hacer. El escándalo del que han hablado en la JEP, la verdad es como yo lo siento, es simplemente una maximización de asuntos que no merecen la mayor trascendencia. Un ajuste en la constitución de una empresa que desafortunadamente echó a andar primero con un secretario general que yo creo que hizo lo que pensó que estaba en sus manos y que lo hizo con muy buena voluntad. Y posterior a eso le llegan el resto, le llegan la presidenta y los magistrados. Yo lo que veo es la mala hora de haber quedado cosas como estas en medio de una campaña política donde la irracionalidad desde muchos lados contra el proceso de paz es enorme, y entonces aprovecharon el asunto para montar un gran escándalo donde no lo había, y vulnerar un proceso que es tan importante para los colombianos. Tengo que decir con toda sinceridad que la actitud de las Fuerzas Armadas en todos sus estamentos ha sido de una determinación
de contribuir a la clarificación de las cosas, de apertura a enfrentar la verdad sin pretender colocarse en posiciones justificatorias o apologéticas, y con invitación a que comprendamos pues no solamente la racionalidad de ellos, sino también las distintas etapas y periodos por donde han pasado. Pero quiero ser muy franco, la actitud del ejército, de la policía, de la marina, de la Fuerza Aérea ha sido muy abierta. Lo que nos importa es la verdad y queremos proteger la verdad. La verdad requiere justamente no llenarla de ruidos, ni llenarla de emociones, porque eso interfiere con el absoluto desprendimiento ético que se necesita para no buscar sino la verdad, cueste lo que nos costare. Así la verdad resulte ser distinta a las expectativas que nosotros teníamos, ¿me comprenden? No nos interesa la audiencia show, ¿sí? Pero ni siquiera sé si les vamos a dar el nombre de audiencias, pero por supuesto vamos a tener actos públicos. Estamos convencidos que el país lo necesita, que son importantes, que vamos a tener actos privados y queremos que sean cosas muy bien preparadas, que contribuyan a la verdad, que dignifique a las víctimas. Así las cosas, apreciados y apreciadas estudiantes, pudimos entender, o hemos podido entender de una manera muy breve, el impacto de la Comisión de la Verdad y el rastreo histórico respecto de las comisiones de la verdad, y cómo la Comisión de la Verdad colombiana es un escenario extremadamente interesante porque recoge los aprendizajes de comisiones de la verdad anteriores alrededor del mundo y construye un escenario donde todos tienen voz y todos tienen derecho a que se reconstruyan sus historias, a que se escuche su memoria. ¿Sí? Por eso, la Comisión de la Verdad es un escenario tan importante en un país que lleva más de 60 años en guerra, como lo es el nuestro. Espero que les haya gustado este material y si buscan profundizar en la página de la Comisión de la Verdad encuentran, además de los informes, material didáctico bastante interesante. Muchas gracias.